Escuchemos al Señor. Y tenemos la encomienda hoy dándole un descanso al pastor, muy merecido descanso al pastor, el compartir la palabra del Señor. Un gran gozo para mí poder tener sobre mis hombros esta gran responsabilidad, ya que Dios está en primera fila aquí, escuchando cómo yo puedo manejar su palabra. El texto que vamos a ver, y creo que a pesar de que es un poquito extenso, yo creo que es pertinente que nosotros le prestemos mucha atención, mis hermanos. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo del 12 al 15. La porción es corta, pero hay un largo contexto que deberíamos entender antes de entrar de lleno en el texto. Si todo lo que puedan ponerse de pie, ¿por qué no hacerlo en reverencia a la palabra del Señor? Yo tengo el texto por aquí para aquellos que no trajeron sus Biblias. Jeremías 3, versículo 12 dice de esta manera: Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño. Yo os tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ayúdenme a orar, mis hermanos. Padre eterno, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, proclamar tu evangelio, Dios, y darte a ti la gloria y la honra, Señor, que tú mereces, oh Señor. Ayúdame en el poder de tu Espíritu a llevar con claridad este mensaje, Padre eterno. Esto que tú has declarado desde antes de la fundación del mundo, de que nosotros estamos predestinados para ser tu pueblo, pero que en el poder de tu Espíritu te pedimos que tú nos ayudes a llevar a cabo esta encomienda de escuchar tu voz, Señor. No solamente proclamarla, sino escucharla para así obedecerla y poderte honrar en todos los pasos que demos, Señor. Te rogamos esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Escuchaba hace un mes un pastor llamado Dante Gebel, seguro muchos lo han escuchado, saben, he escuchado el nombre de él, que hizo unas alusiones de que Judas fue salvo. Él decía como que había más sinceridad en el remordimiento de Judas que en el mismo Pedro. Sin embargo, las Escrituras nos dicen todo lo contrario, principalmente Jesús dice absolutamente todo lo contrario. En el libro de Juan, esa oración sacerdotal que él hace en el capítulo 17, versículo 12, dice muy claro, clarísimo diría yo. Él dice: a todos los que me diste, los guardé. El único que se perdió fue aquel que fue predestinado desde antes, desde el Antiguo Testamento, por las Escrituras, que era el hijo de perdición. No tengo más nada que decir para yo rebatir eso que Dante Gebel estaba proclamando en su iglesia. Una mega iglesia a propósito, no sé si ustedes la conocen. Muchos hermanos en Cristo hay allí escuchando esa falsa enseñanza. Las Escrituras son muy claras, demasiado claras para eso. ¿Y por qué hablo de esto? Y es que lo vamos a ver quizás más adelante, una definición acerca del remordimiento en contraste al arrepentimiento, a lo cual Dios nos llama y llamaba a su pueblo exactamente en este texto a través del profeta Jeremías. El título de este sermón es Regresa, infiel Israel. Y vemos este signo aquí, que muchas veces lo hemos visto en las carreteras, que es un famoso U-turn. Es el famoso viraje en U, donde nosotros vamos en una dirección y decidimos regresar en la dirección contraria, para nunca más seguir en esa dirección. Eso es exactamente lo que significa arrepentimiento. Ahora vamos a ver más adelante una definición de esa palabra.
Pero empecemos primero que nada con el contexto, para conocer un poco de dónde vienen estas palabras de Jeremías en el capítulo 3. ¿Quién fue Jeremías? Fue un varón judío que fue llamado a ser profeta de Dios muy joven. Se dice incluso que él estaba entre las edades de 18 y 20 años más o menos. En el transcurso, antes mejor dicho, de ser llamado por Dios, él era, primero era hijo de un judío sacerdote llamado Hilcías. Y eso lo vemos en Jeremías 1:1, que dice: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Entonces ahí vemos varias cosas. Era hijo de un sacerdote, por lo tanto, él estaba siendo adoctrinado para ser sacerdote eventualmente de los judíos. Este es Jeremías, hijo de Hilcías, y él era parte de la tribu de Benjamín, y eso es significativo, ya lo vamos a explicar. Benjamín era una de las dos tribus que estaban al sur. El territorio de Israel se dividió desafortunadamente en dos partes. 10 tribus, aquí creo que lo podemos ver en el próximo, el reino dividido. Allá vemos Israel, que es el reino del norte, llamado reino del norte. La parte de abajo es el reino del sur. Sin embargo, Jeremías fue llamado profeta a predicar, anunciar la palabra del Señor, mayormente juicio para estas tierras, en ambos reinos, en ambas partes del pueblo de Israel. Entonces, la parte de abajo está constituida por dos tribus: la tribu de Judá, de donde proviene nuestro Señor Jesucristo, y Benjamín, de donde ya sabemos que proviene el profeta Jeremías. En la parte del norte habían 10 tribus diferentes. ¿Qué sucede? El joven Jeremías es llamado por Dios, y al ser tan joven, él busca excusas acerca de que su edad no le permite, o no está capacitado por su edad y su incapacidad de llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Sin embargo, el Señor es quien capacita a todo aquel que Él llama. Veamos lo que dice Jeremías 1, del 7 al 9. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Amén. Cuán bellas son esas palabras. Automáticamente Jeremías estaba convencido al oír esas palabras del Señor. El Señor iba a estar con él. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué satisfacción, pastor. Usted seguro ha sentido la misma satisfacción cuando el Señor le declara esas palabras. Cuando usted viene aquí y desde el púlpito nos alimenta con la palabra del Señor, es el mismo Dios que nos está hablando, usándolo a Él para alimentar nuestros espíritus. ¿Cuál es el propósito del llamado de Jeremías? Él fue comisionado a anunciar juicio de parte de Dios a su pueblo por su pecado. Este es el propósito de todo el libro de Jeremías. Y aquí vamos a ver una y otra vez cómo el llamado de Dios era a su pueblo a arrepentirse y regresar a Dios. Pero ellos no escucharon. Y Dios, lleno de gracia y misericordia, les hacía el llamado a arrepentirse una y otra vez, y ellos lamentablemente no venían a Dios. Jeremías 1:16 dice de esta manera, acerca del propósito del llamado de Jeremías: y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraban la obra de sus manos. Esa obra de sus manos se refiere a aquellos ídolos en madero y tallados en madera y tallados en piedra que ellos hacían, y subían a los montes a rendir holocausto a estos ídolos. Todo esto lo hacían en total detrimento a lo que Dios había establecido en todo el Antiguo Testamento. Esto era considerado por Dios una abominación ante sus ojos. Hermanos míos, todo pecado
trae consecuencias. Recordemos eso siempre. Y si hay alguno de estos pecados que no vemos, la consecuencia de este pecado es solamente por la inmensa y en muchos casos hasta incomprensible misericordia de Dios. El pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías, aunque muchas veces sufría las consecuencias de este pecado, también eran bendecidos con esa misma misericordia divina que viene de Dios al ser llamados al arrepentimiento. Era una bendición de Dios proveerles a ellos el camino de arrepentimiento. Volveos a mí, decía el Señor en el Antiguo Testamento repetidas veces. ¿Por qué es una bendición? Porque muy bien podía Dios haber desplegado solamente ira y juicio ante ellos. Sin embargo, Él se mantenía llamándolos a ellos. Por supuesto, recibían la consecuencia que es el castigo de su pecado. Es necesario que Dios nos discipline, porque lo hace porque nos ama. Tal y como nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, es necesario que cada uno de nosotros recibamos la disciplina del Señor por amor. Ahora bien, debemos también entender que cuando se trata del atributo de misericordia de parte de Dios, esta nunca anula el atributo de justicia. Dios es justo y es también a la misma vez misericordioso. Tenemos que tener eso muy claro. En otras palabras, Dios hizo uso o puso en evidente ambos atributos cuando Él lidia con su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlos al propósito de que se vuelvan a Él. Y el pueblo continuamente no escuchaba la voz de Dios. Pero ninguno de los atributos de Dios se puede cancelar a otro de los atributos. Y eso es sumamente importante. Quizás el pastor ha hablado mucho en las clases de teología acerca de eso. O sea, simplemente porque Dios usa misericordia no significa que Él no es justo. Él es justo y a la misma vez es misericordioso. Veamos esto precisamente en las Escrituras, en el texto de Éxodo 34, 6 al 9, donde vemos una de las tantas intercesiones de Moisés por el pueblo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, vean el otro atributo de justicia ahora. Y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Claramente vemos ese gran contraste en un solo texto, solamente usando un solo texto. Ahí vemos exactamente estos dos atributos de misericordia y justicia. Ese es Dios. Amén. Y no podemos fallar en eso. Mis hermanos, cuando Dios es misericordioso, solamente es porque quiere mostrar este atributo en este momento, pero Él no deja de ser justo a la misma vez. Solamente para enfatizar esa gran verdad. El pueblo de Israel mostró ser en gran parte un pueblo de dura cerviz, de muy dura cerviz, y por esta razón ellos no aceptaban las palabras de juicio que Jeremías le traía. Lo interesante de esto es que Dios se lo revela por adelantado a su profeta Jeremías, pero además le revela su gran apoyo. Jeremías 1 del 17 al 19 dice de esta manera: tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que te infunda temor delante de ellos. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Amén. Él no solamente lo llama, no solamente lo capacita, sino que le promete estar con él
a pesar de todo lo que va a pasar con él a lo largo de ese ministerio. En un momento quizás muchos sabrán que Jeremías fue puesto dentro de un pozo lleno de lodo, y aún así él confió en Cristo, él confió en Dios en ese momento. ¿Por qué? Por todas estas promesas que Dios le había dado de antemano. Recuerden que él es joven, un joven que en realidad no tenía capacidad alguna en sí misma para él poder llevar a cabo esta gran misión, esta comisión de llevar palabra de juicio a su pueblo. El propio pueblo por el cual Jeremías lloraba y clamaba constantemente, pelearía contra él, y aunque él solo les traía un mensaje de arrepentimiento, o sea, una gran bendición para su paz, verdadera paz, verdadero shalom, que el otro día abordábamos ese tema en la casa del pastor, y es que eran de muy dura cerviz. Veamos un poco más adelante en el capítulo 25 lo que pasa, para que ustedes puedan notar de qué les estoy hablando. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí palabra del Señor, y os he hablado repetidas veces, importante, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos los siervos, los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestros oídos para oír. Continuamente vemos la dura cerviz, los corazones negros que tenían estos israelitas, cuando Dios solamente quería que ellos se volvieran a Él para ellos tener shalom, verdadera paz para con Dios. Pablo en el Nuevo Testamento dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Este es verdadero shalom. No es una paz de que ya yo pagué mis biles y estoy en paz, de que yo no voy a pelear con mis vecinos porque, qué sé yo, no les gusta mi música cristiana. Eso no es paz. De esa paz no está hablando Jeremías. Jeremías le habla al pueblo de que se regresen a Dios para tener verdadero shalom, verdadera paz. Pero la necedad de ellos se manifiesta en un constante no escuchar a Dios, como ya lo vimos. Repetidas veces Él los llamaba al arrepentimiento, sin embargo ellos no escuchaban a Dios. Y aunque lo acabamos de ver en estos versículos de Jeremías 25, podemos verlo en diferentes pasajes, solamente en el libro de Jeremías. Ejemplo, Jeremías 7:13, Jeremías 26:5, Jeremías 35:14, Jeremías 40:3, Jeremías 42:21. Todos estos pasajes, en todos ellos, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, sin embargo ellos no escucharon la voz de Dios. Eran simplemente de corazones rebeldes. Y yo me hago la pregunta: ¿y qué de nosotros? Porque le estamos cayendo arriba a los judíos de aquel entonces. Pero estas palabras están aquí y tienen aplicación verdadera sobre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no queremos escuchar la voz, no queriendo escuchar la voz de Dios, nos hacemos necios y rebeldes como este pueblo, idéntico? O sea que tiene muy, muy clara aplicación para nosotros hoy en día también. Debemos recordar que el pueblo judío fue sacado por Dios de la tierra de Egipto, mostrando su gran poder y misericordia. Pero mientras divagaban por el desierto por los 40 largos años, Dios profetizó que la gran mayoría de ellos no entraría a la tierra prometida. Una vez más mostrando el juicio de Dios justo, pero que también a la misma vez era mostrando misericordia, porque con misericordia los saca de la esclavitud por 400 años de Egipto. Sin embargo, en el desierto ellos se rebelan contra Dios y tiene Él que castigarlos. Y prometió que toda esa generación que entró al desierto no entraría a la tierra prometida. Y así fue.
Exactamente así fue. Una vez más mostramos el corazón rebelde del pueblo judío, del pueblo de Dios, mis hermanos, al cual nosotros pertenecemos, y eso podemos ser nosotros. Pero al igual, cuando le place y con quien le place, Dios muestra justicia. Y a la misma vez, con quien le place y cuando le place, Él muestra misericordia. Veamos lo que dice el Salmo 115:3 acerca de esa soberanía de Dios. Salmo 15:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y quizás a mucha gente le duele en realidad el tono que Dios usa ahí. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es Dios que lo dice. No es ningún ser humano que lo dice. Él está en los cielos y Él hace lo que le place. Y Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia en Romanos 9, 14, 16 acerca de esta misma soberanía de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Todo lo que viene de parte de Dios soberanamente, Él lo hace con un propósito, ya sea juicio o ya sea misericordia. Y por eso es necesario que nosotros entendamos esto, porque en medio de la prueba nosotros podemos pensar quizás que Dios nos está castigando porque, qué sé yo, sin propósito, sin razón. Yo no me merezco, quizás dirán algunos. Sin embargo, Él lo hace con un propósito. Y ese propósito, por lo general, es que nos volvamos a Él. Amén. En medio de la prueba, recordemos esas palabras. Regresemos a Dios. Es exactamente de qué se trata este texto. En los últimos tiempos del rey Salomón, el pueblo gozaba de grandes bendiciones. Pero luego llegó la decadencia moral, porque el pueblo se olvidó que era contra Jehová mismo contra quien pecaban. Se olvidaron que Dios, aparte de su atributo de misericordia, también es un Dios justo. Jeremías 2, del 5 al 8. Y prestemos atención al lenguaje que usa Jeremías aquí. Así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y comisteis mi tierra, y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Eso es grave. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. El lenguaje es duro contra Israel. Se habían hecho ídolos de sus propias manos, y ellos adoraban esos ídolos en vez del Dios que los había bendecido por tan largo tiempo. El profeta Jeremías trae mensaje de juicio de parte de Dios para su pueblo, pues ellos habían encendido la ira de Dios incumpliendo sus mandamientos. Y más de 100 años antes, alrededor de 100 años antes, el profeta Oseas dice de esta manera, Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quería una adoración de todo corazón. No que seamos hijos de Dios hoy y en el fin de semana hijos del diablo, como dijo mi hermano Gilberto. Es muy lamentable que su pueblo elegido, el pueblo de Israel, era exactamente lo que hacían. Proclamaban Jehová, Jehová, y después subían a los montes a ofrecer holocaustos a los ídolos. Y nuestro Señor Jesucristo, el mayor profeta de todos, dijo en Mateo 15, 17 al 9: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo:
Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lamentablemente ellos una y otra vez se separaban cada vez más de Dios, haciendo abominación frente exactamente a sus ojos. No sé qué pensarían estos israelitas, estos judíos que subían a los montes. Pensaban quizás que Dios no prestaba atención. Él no estaba ahí. Lamentablemente Dios se presenta como un Dios omnipresente que está en todos lados. Él sabe lo que está pasando, y precisamente porque sabe es que en amor les llama al arrepentimiento. Amén. El pueblo judío había sido separado para Dios y por Dios de entre todas las naciones. Sin embargo, se comportaban peor que muchas de esas otras naciones. Todas las demás naciones eran naciones paganas que no conocían a Dios y mucho menos habían sido partícipes de todas las bendiciones y todas las proezas que Dios había hecho frente a sus ojos. Todas las maravillas que Dios hizo era para mostrar su poder, su gloria, su misericordia para con ellos, pero lamentablemente ellos se iban a los montes a ofrecer holocaustos y Dios seguía llamándoles al arrepentimiento. Ellos fueron testigos oculares de cuando Dios partió el mar Rojo en dos y ellos cruzaron en seco. Y fueron testigos oculares también cuando Dios cerró aquel abierto que dejó y cerró todas las aguas y todo el pueblo egipto fue ahogado en las aguas del mar Rojo. Testigos oculares fueron ellos. Sin embargo, se iban ante otros dioses. Con todo y haber presenciado y recibido tantas bendiciones, ellos constantemente se alejaban del Señor. Y el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, los confronta duramente y directamente exponiendo sus pecados. Jeremías 2, 9, 11 y 13. Veamos. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor. Y con los hijos de vosotros, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. ¿He cambiado alguna nación sus ídolos, sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Estos no eran dioses a los que ellos ofrecían holocaustos. El único Dios verdadero era aquel que los había sacado de Egipto y les había protegido 40 largos años en el desierto. Amén. Y no solo eso, sino que eventualmente los llevaría a esa tierra prometida que Él le había prometido a sus padres. El pueblo judío contaba con estas mismas escrituras que vemos en el Salmo 31, 3 y el Salmo 62, 7. Y sin embargo no lo creían. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guardarás. Salmo 62, 7. En Dios descansarán mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Ellos conocían estas porciones de las Escrituras, sin embargo no confiaban. ¿Por qué? Porque se iban tras otros dioses buscando que ellos le proveyeran lo que solamente Dios les podría proveer. Tan grave era la abominación de su idolatría a Dios, que Dios les hablaba de una manera bien fuerte. Y prestemos atención al lenguaje tan gráfico que usa Jeremías 2, del 19 al 23. Te castigaré tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues, ahí está el llamado de Dios, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre toda colina, alto y bajo,
alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Eso es un lenguaje muy, pero muy fuerte que Dios usa contra su pueblo. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mi sarmiento degenerado de una vid extraña? Y él está haciendo ver al pueblo exactamente su pecado. Él no se está refiriendo, Dios no se está refiriendo a ninguna otra cosa más que el pecado de idolatría en la que ellos estaban inundados en ese momento. Y por eso habla de usando este lenguaje tan fuerte y tan gráfico, llamando a su propio pueblo ramera, que se iba debajo de todos los árboles y se prostituía con el mejor postor. En total contraste, Dios sí es fiel a sus promesas. Y Él dijo una y otra vez su Dios, de que sería su Dios, y aún la abominable idolatría de su pueblo no hace que Dios cambie o abandone sus promesas. Él era fiel a la promesa que les había hecho de protegerlos, de darles una tierra prometida, y allá los llevó, y hasta el día de hoy ha protegido su pueblo, tal y como Él lo anunció desde el Antiguo Testamento. Dios constantemente llama a los suyos al arrepentimiento. Tenemos que estar conscientes de que es una bendición que Dios nos llame al arrepentimiento, porque de esta manera mostramos un corazón humilde que se humilla ante su Dios, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo que su Espíritu sea el que nos guíe a honrarle a Él en nuestro caminar. Veamos cómo lo hizo el pueblo judío usando el profeta Jeremías en el versículo 12, y ya entramos de lleno al texto que estamos viendo hoy. Versículo 12 de Jeremías 3. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. Yo guardaré rencor, no guardaré rencor para siempre. Aquí está mostrando su misericordia, grandísima misericordia para un pueblo que había sido idólatra, que se había tornado en contra de Dios, que había dado las espaldas a Dios. La rebelde Israel, que una y otra vez se prostituía debajo de todo árbol frondoso, como vimos anteriormente, encuentra misericordia y gracia ante los ojos de Dios cuando los llama al arrepentimiento. Pero sepamos, mis hermanos, que toda gracia y toda misericordia que recibimos de parte de Dios, por definición, es inmerecida. No merecemos la misericordia y la gracia de Dios, mucho menos la podemos exigir de Él. Dios las da simple y llanamente, la misericordia y la gracia, porque a Él le place darlas. Veamos el contraste del que hablábamos anteriormente acerca de estas dos definiciones, y aquel pastor Dante Gebel lo que decía de que cuando hablaba de Judas, lo que Judas reflejó, manifestó, fue remordimiento, no arrepentimiento. Y aquí vemos exactamente eso, el contraste que hay entre dos cosas. La definición de remordimiento es inquietud, pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. En otras palabras, yo lo veo de la manera que cuando yo tengo remordimiento, yo estoy enfocado en mí. Yo no quiero la retribución que viene de parte de Dios, el castigo de Dios. Yo temo a Dios por ese castigo, simple y llanamente. Está centrada en mí, en lo que yo no quiero. Sin embargo, veamos lo que significa el arrepentimiento. Es un cambio de dirección, el famoso U-turn del que hablábamos anteriormente, que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Cuando yo me arrepiento, yo vengo a recibir por misericordia y gracia esa salvación, y al ir en esta dirección, yo me vuelvo a la dirección contraria, donde mi futuro luce totalmente contrario a como yo andaba anteriormente. Es por eso que Dios dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora nosotros caminamos en la dirección opuesta totalmente a como caminábamos antes, cuando éramos hijos de su ira. Versículo 13. Solo reconoce tu iniquidad
Pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. El llamado al arrepentimiento es un medio de gracia y de misericordia divina. El primer paso requerido por Dios en el proceso de arrepentirnos es que reconozcamos que hemos pecado contra Él. Todos conocen la historia de David. Cuando él pecó en adulterio con Betsabé, mató al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Por un tiempo, David ni siquiera quiso confesar su pecado ante Dios. Exactamente ese primer paso que hay que dar en ese proceso de arrepentimiento. Veamos cómo lo dice David en el Salmo 32 del 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado. Aquí está el contraste. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahí vemos la obra de Dios en aquel que verdaderamente se arrepiente de su pecado. Ese es el llamado, mis hermanos. Nosotros debemos vivir una vida cristiana de arrepentimiento diario, continuo, porque todos los días pecamos. Él nos llama al arrepentimiento como bendición, como motivo de traernos y acercarnos más a Él. Y como vemos, ese es exactamente el primer paso. Veamos cómo dice David en el Salmo 51, del 1 al 4. Me encanta esta sección. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto es un corazón humillado que nos lleva al arrepentimiento delante de Dios. ¿Por qué? Porque es contra Él que pecamos. Y David se da cuenta de esto, de esa gran verdad, y pide que conforme a su misericordia y conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él no está pidiendo que caiga fuego del cielo como mucha gente habla. Él está pidiendo misericordia. Es exactamente eso lo que nosotros debemos pedir. En vez de recibir la justicia de Dios, pedimos por misericordia. Pero primero que nada tenemos que reconocer nuestro pecado y el hecho de que contra Dios es que nosotros pecamos. Luego de reconocer su pecado, Dios llama a los suyos a convertirse o volverse a Él. Es exactamente el mensaje que vemos en Jeremías. Es este famoso doblado en U, ese U-turn que hacemos, que vimos al principio. El arrepentimiento verdadero es lo que Dios le exige a su pueblo en los tiempos de Jeremías, y aún hoy de nosotros pide exactamente lo mismo. Jeremías 3, 14 y 15. Veamos lo que dice. Volved, hijos infieles, declara el Señor, una vez y otra vez. No sé si se han fijado lo repetitivo que es Dios con relación a volverse a Él. Porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. En este versículo 14, Dios da el mandamiento de regresarnos a Él. ¿Cómo? Como ya lo hemos visto, arrepentidos. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es quien nos da la salvación. Él es quien nos recrea otra vez, quien nos crea de nuevo, que nos hace nueva criatura para Él. Él es dueño de nuestras vidas como cristianos. ¿Cómo no seguir sus mandamientos? ¿Cómo no ser fieles a ese mandamiento de vivir vidas de arrepentimiento? Y algunos quizá dirán, pero Dios no es justo.
Quizás Dios no sea justo porque no ha tenido misericordia para conmigo. Cuando yo he quizás hecho la obra de Dios por tantos largos años. Lo he escuchado muchas veces a propósito. Sin embargo, Pablo nos da una respuesta. Él se adelantó a todo este argumento. En el primer siglo era la respuesta en Romanos 9 del 17 al 21. Veamos. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es al Faraón. No sé si se dieron cuenta que Faraón se convirtió en un utensilio de Dios para Dios traer o manifestar el poder de Dios en ese momento, y que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Lo mismo hizo en los tiempos de Jeremías con el rey Nabucodonosor. Él lo usó para manifestar el poder y el juicio de Dios al final, porque era juicio lo que merecía su pueblo. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Dios es soberano, mis hermanos. Y a esto se refiere Jeremías cuando habla de que Dios habla a través de Jeremías de que Él es nuestro dueño. Él es dueño de su pueblo, de todas y cada una de nuestras vidas. Él hace como le place. Es por eso que aún los reyes paganos del Antiguo Testamento le servían a Dios. Fueron utilizados por Dios como vara para castigar a su pueblo. Y era necesario mostrar ese atributo de justicia de parte de Dios. El versículo 14 también nos habla de la gran promesa que recibe este remanente del pueblo de Dios, porque los llevaría a Sión. ¿Y qué es Sión? Esto se refiere a una ciudad espiritual, y vemos quizás la explicación en el Nuevo Testamento, donde solamente en esta ciudad espiritual estarán aquellos que fueron hechos hijos de Dios. Esto no lo hacemos nosotros, mis hermanos, y esto es lo que dice Juan 1 del 12 al 13. Habla de que fuimos hechos hijos de Dios, no de carne, no de ánimo como algo que el hombre hace, sino de Dios. Dios es quien nos hace hijos suyos. Entonces, volviendo al texto de Jeremías, en ese tiempo, él dice que Dios llevará a sus escogidos, esto es el remanente del pueblo escogido, los llevará a Sión, volviendo a ese versículo 14, a la ciudad donde verán el Mesías prometido desde Génesis 3:15, aquel que pisó la cabeza de la serpiente y triunfó en la cruz. Carlos. En conclusión, mis hermanos, el propósito final de Dios de llevarnos al arrepentimiento es para restaurarnos. Amén. Es reconstruir la preciosa comunión que tenemos con Él. Es que gocemos antes de alejarnos por haber pecado contra Él. Y veamos unas breves palabras que yo, estudiando el texto de Jeremías, más adelante. Sí, esto es para concluir. Escribí estas palabras cuando estaba estudiando el texto. Mientras el pecado nos mata, el verdadero arrepentimiento nos da vida. Mientras el pecado nos separa de Dios, el verdadero arrepentimiento nos acerca a Él. Mientras el pecado nos hace más orgullosos, el verdadero arrepentimiento nos hace más humildes, más como Cristo Jesús. Creo que es un buen resumen de todo lo que hemos visto hoy. Mis hermanos, el Señor nos llama a escuchar, meditar y recordar en todo momento, en todo tiempo su palabra.
Y al hacerlo, escuchemos ese gran profundo clamor que escuchamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor y este desamparo que sintió nuestro Señor Jesucristo en la cruz es lo que nos debe llevar a vivir vidas de arrepentimiento, porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados, pero requiere ahora de que nosotros humildemente vengamos ante Dios pidiendo perdón por ellos. ¿Por qué es una bendición el arrepentimiento? Pues nuestro Señor Jesucristo fue ese único suficiente sacrificio requerido por Dios Padre para saciar la justicia de Dios. Él no nos llama a justicia, sino arrepentimiento, buscando misericordia. Y solo quiero decir estas palabras para algún amigo que esté aquí presente o nos escuche en las redes. Si hoy has escuchado la voz de Dios y todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, arrepiéntete. Todavía hay esperanza para todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Cristo, buscando favor de Dios en perdón de sus pecados. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, y te aseguro que no serás rechazado por el Salvador, sino todo lo contrario, recibirás de parte de Él vida eterna y salvación eterna. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos en oración, mis hermanos? Padre bueno, Padre eterno, gracias por lo que has hecho, Señor, en este día. Gracias por el gozo que hemos recibido, Señor, a través de esta porción de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre eterno, porque solo no podemos, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida de arrepentimiento que tú exiges de nosotros. Que nosotros podamos entender de que solamente nos llamas a venir arrepentidos ante tu presencia para recibir las bendiciones que solamente pueden venir de ti. Gracias por adelantado, Señor, porque ya tú obraste en Cristo Jesús y dándonos el arrepentimiento que hemos profesado, Señor, ya nos has regalado bendiciones espirituales y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre Santo. Queremos honrarte y darte gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano Carlos. Mis hermanos, tomen asiento porque quiero que ustedes den las gracias hoy día al Señor, porque hemos tenido un tiempo de reflexión, de saber que tenemos que arrepentirnos. Amén. Todos nosotros tenemos algo que arrepentirnos. No salga de este lugar sin entregar un corazón sincero al Señor de arrepentimiento. Quiero que me acompañen a saludar una visita que llegó recientemente, ¿verdad? Denle un aplauso grande a María Navedo y a Marta Miranda. María Navedo, levante la mano, y Marta Miranda está aquí con nosotros. Bendiciones. Bienvenidos. Hoy día ustedes han recibido palabra de Dios y nuestro hermano Carlos ha predicado 52 capítulos de Jeremías en solamente el día de hoy. Así que el arrepentimiento no la debemos confundir con arrepentimiento de haber venido y escuchar tanta palabra de Dios en la pantalla. Que sea un arrepentimiento sincero, mis hermanos. Gracias, hermanos Carlos. Sigamos trabajando en lo que es entregar la palabra de Dios. Vamos a tratar de cada vez hacerlo más corto, más conciso, más directo. Que el Señor realmente sea honrando su presencia y su palabra en todo momento. Nos vamos a poner de pie para que recibamos la bendición. Recibimos toda la bendición. Prepárame la música, mi hermano Raúl, por favor. Alegremos. ¿Cuántos están alegres en el Señor? Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Que la paz de Dios y la misericordia de Dios los acompañe. Recuerden que tenemos un Dios misericordioso, pero también un Dios de justicia. Amén. Y que el Señor me los acompañe y me los guarde a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Nos quedamos, las sillas se quedan aquí. Reciban un café en esta mañana. Salúdense, dense la bendición y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Bendiciones para todos.